Voy a ahora cederle la palabra a Omar. Omar Rocha Velasco, director de la carrera de Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, catedrático e investigador titular de la carrera de Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés en las materias de drama, literatura, filosofía e investigación. Tiene varias publicaciones en periódicos, revistas y libros de literatura del país y del exterior. Es miembro del Consejo Editorial de la revista de literatura La Mariposa Mundial y coordina la Escuela de Espectadores de Teatro de La Paz. Omar. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Martín, por la invitación. Gracias a mis compañeros panelistas y gracias al público por estar acá. Creo que la acústica está mejor que otros años. El año pasado compartíamos con el conejo Ricky la acústica y no estaba muy bien. Bueno, el texto que yo voy a leer se llama De Rescatiris y Rescataris. La Mariposa Mundial nació como revista hace 20 años, aunque si nos ponemos un tanto exquisitos, diría que nació un poco antes como separata de una revista que se llamaba Puntos Suspendidos. Después, con el correr de algo de tinta, fue adquiriendo el estatuto de editorial. Hoy somos una revista y una editorial, pero queremos ser coleccionadores públicos de resonancias, como dijo Alan Castro en un texto publicado en 2015. Hasta hoy llevamos publicados 24 números de la revista y 24 libros de un catálogo que cada vez lenta y rápidamente se va haciendo más grande. 13 libros de la colección Papeles de Antaño, contando con Café y Mosquitero, texto de Jaime Sáenz que tuvimos que sacar de circulación por temas de derechos de autor, 7 libros en la colección Ogaño y 4 en la colección Argolla, dedicada a la traducción. Actualmente tenemos 5 títulos en preparación, un libro sobre la mamalial churata que Rodolfo Ortiz está trabajando y que se publicará en coedición con Esquepis, un libro de Sergio Suárez Figueroa, La araña gigante, que ha trabajado Alan Castro como tesis de la maestría en la carrera de literatura y que esperamos publicar en coedición. Pirotecnia, el libro de Ilan Mundi, en una edición bilingüe. Poemas de Roman Antopolowski y un libro de poemas que en realidad son 2 de Seque Rosso y quizá un libro mío sobre revistas literarias bolivianas de antaño. Hace pocos meses, durante la presentación del número 23-24 de la revista y haciendo referencia a una reciente publicación, una revista del Instituto de Estudios Bolivianos de la UNSA, Rodolfo Ortiz planteaba un deslinde del que quisiera partir para hablar de la Mariposa Mundial. En pocas palabras y sin aleteos excesivos, rescatiri no es lo mismo que rescatar. La Mariposa Mundial hizo su aparición hace 20 años. Por tanto, aunque estemos aquí presentes, creemos que no somos parte de la moda de los rescatiris ni de las recientes pulsiones que se acercan al pasado. Así, siguiendo por la negativa, no todas las iniciativas convocadas a este evento tienen que entrar en la misma bolsa. Nos separamos del gesto que impone un canon o reimpone un canon desde el escritorio, atendiendo a cierta iluminación y derecho que se olvida de un trabajo colectivo. Nos separamos también de aquellos proyectos que acuden al pasado como parte de una estrategia de mercado, enarbolando la teoría de la relatividad que se traduce en el famoso todo vale. Y también nos alejamos de las todavía intenciones o prólogos que hacen de fuegos artificiales. Tenemos más afinidad, por ejemplo, con el TOA y el trabajo de archivo que hizo Silvia Rivera en su colectivo en los 80 y 90, cuando estudiaba a los artesanos y anarquistas, y
y también con algunos proyectos académicos de largo alcance. Y aquí vale la pena recordar la historia crítica de la literatura en Bolivia. Allí se dio una feliz coincidencia, pues llegaron a encontrarse y convivir sensibilidades similares. Copio, por ejemplo, unos fragmentos del proyecto que presentamos al PIEB, Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, que lamentablemente está en proceso de desaparición. Cito: es en el loco de Arturo Borda que encontramos la volanda que hace posible una organización territorial crítica y definitiva de las formas literarias y permite articular un corpus que llamaremos luego Historia Crítica de la Literatura en Bolivia. Otro fragmento. Esta propuesta pretende demostrar que la obra El loco de Arturo Borda funda hacia adelante y hacia atrás la literatura en Bolivia. Es decir, la proponemos como obra que en su lugar mismo de escritura consistente y de vaciamiento de identidad hace posible imaginar literariamente con cierta coherencia este país imposible. Leo ahora después de mucho tiempo y me sorprende. En esta historia se trabajó la idea de olvidadero, como aquel basurero o botadero de lo que no se quiere recordar, de aquellos seres que la historia ha negado, la memoria de lo que se oculta, pero siempre estuvo presente, mendigos, locos, leprosos, etc. Compartimos esta idea y la incorporamos al trabajo que veníamos realizando. Así, para nosotros, un libro se pone a resonar cuando aparece junto a otros títulos en la lista de imprescindibles de un lector activo, un editor en estado natural, como dice Alan Castro. Esa es la idea de editor como coleccionista público de resonancias, alguien que las comparte y adquiere la confianza o no de los lectores, a quienes también les resuena o solo suena ese algo indefinible que ha hecho sonar o resonar al editor. El italiano Roberto Calasso, fundador de la editorial Adelphi y escritor de Minuciosidad Sibarita, rescata las palabras de un anónimo marxista que inopinadamente publicó algo sesudo en la revista oficial de las Brigadas Rojas en junio de 1979. El anónimo dice así: en la cadena de producción de Adelphi, cada autor es un eslabón, un elemento, un segmento. Ese es un fragmento que recoge Alan Castro en el texto ya citado. Compartimos en nuestro trabajo la idea de contemporaneidad trabajada por Giorgio Agamben, una singular relación con el propio tiempo que se adhiere a él y a la vez toma distancia. Más precisamente es aquella relación con el tiempo que se adhiere a él a través de un desfasaje y un anacronismo. Aquellos que coinciden demasiado plenamente con la época, que encajan en cada punto perfectamente con ella, no son contemporáneos porque justamente por ello no logran verla, no pueden tener fija la mirada sobre ella. Compartimos la idea de cultivar cierta anacronía, cierta intempestividad, cierto desfasaje con el tiempo que nos corresponde. Leer o escribir son actos anacrónicos en sí mismos, son experiencias devaluadas, residuales e inútiles, pero como experiencias plantean la incorporación subjetiva de una otredad, un extrañamiento que permite visitar ámbitos en los que el encuentro entre sujeto y objeto queda alterado, transformado. Ese es el sentido de contemporaneidad recuperado por Agamben, un anacronismo que lo liga al pasado inevitablemente y que lo distancia de su propio tiempo, pues si estuviera demasiado imbuido en él, no aportaría ninguna posibilidad de experiencia. Por el contrario, seguiría adherido al determinismo puro de nuestro tiempo, sin nada que se pueda hacer.
Por eso, desde el principio, asumimos también una oscilación que retomamos de Ismael Sotomayor. La oscilación es la siguiente: Ogaño, antaño, Ogaño. Quizá podríamos resumir de alguna manera el trabajo que hacemos planteando que se trata de una relectura de la literatura boliviana, fundamentalmente, pero también de la literatura mundial o más cosmopolita. La relectura de la literatura más allá de la promoción de nuevos valores y continuar la obra de papelistas en tanto rescatadores de papeles y de archivos. Medinaceli, por ejemplo, Carlos Medinaceli, quiso recuperar el pasado literario de Bolivia. Para él, el silencio fue la peor condena a la que se sometió a varios autores y obras. Enmendó olvidos, volvió a leer autores mal leídos, reseñó libros, discutió las reseñas y comentarios que se hicieron de las publicaciones nacionales. Tuvo el proyecto de hacer la historia de las revistas literarias en Bolivia. Hizo perfiles, comentarios, dio datos biográficos, propuso cómo se debe enseñar literatura en colegios y universidades. Se apoyó en aquellos que reconocieron que el pasado es fundamentalmente para vivir el presente y vislumbrar el futuro. Se basó siempre en la lectura de libros, revistas y folletos que comentó. Fue más allá del mero listado o afán catalogador. Si algo hay que reconocer a Carlos Medinaceli en su afán de acariciar los lomos, de palpar las hojas de las que habló, y así emprendió desordenadamente una labor incompleta, porque las chifleras también le ganaban a sus papeles. En nuestras reuniones, en nuestros diálogos, también reflexionamos sobre la noción de archivo, obviamente. ¿Qué significa, nos preguntamos, archivar y desarchivar? Sobre todo en nuestro medio. Para no extenderme demasiado, reduzco un poco lo que había escrito. Finalmente, archivar o coleccionar no se trata simplemente de un afán fetichista, que es lo que discutimos, sino también de dar a conocer, y dar a conocer eso que se ha encontrado a partir de cierto programa, de cierto proyecto y cierta seriedad. Y esa es más o menos la idea que nosotros tenemos de lo que es archivar y desarchivar. Y con ese convencimiento hemos ido cultivando un archivo de textos, dibujos, publicaciones, papeles, etcétera, de Jaime Sáenz, de Guillermo Bedregal, Sergio Suárez Figueroa, René Vascopé, Juan Conitzer, Gamaliel Churata, Arturo Borda, Hilda Mundi, que es un archivo que vamos dando a conocer de a poco y es parte del programa que hemos emprendido ya desde hace algún tiempo. Y también parte de nuestras reflexiones tiene que ver justamente con el coleccionismo, con el coleccionar. Quizá es construirse o pensarse como herederos de una tradición. Se considera heredero, el signo más destacable quizá es la transmisibilidad, como decía Walter Benjamin. No cualquiera que reúne libros es coleccionista. No se trata solamente de acariciarlos en un gesto fetichista, como decía. Por eso interesan las figuras de Gunnar Mendoza, Gabriel René Moreno, Carlos Medinaceli, Ismael Sotomayor, y la miniaturización de su biblioteca, que intentaron reconstruir, que intentaron una tradición. Al adquirir un libro, una revista, nos sentimos parte de esa tradición iniciada por ellos, herederos en ese sentido. Y es aquí entonces donde aparece el término rescatari, a diferencia de rescatiri. Rescatari, haciendo alusión al investigador Catari, la tradición del investigador que averigua qué pasó con el loco, personaje de
la obra de Arturo Borda y se encuentra con un manuscrito. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Vamos a cerrar la mesa de hoy con Ana Rebeca Prada. Ana Rebeca Prada se doctoró con una tesis sobre Jesús Urzagasti publicada en 2002 bajo el título Viaje y Narración. Es catedrática en la carrera de literatura de la UNSA, en la que además dirige el programa de posgrado. Ha publicado, entre otros textos, Salto de Eje, escritos sobre literatura y mujeres, 2011, y Escritos críticos sobre literatura contemporánea, 2012. Editó, además, la narrativa completa de Yolanda Bedregal en 2009. Ana Rebeca, por favor. Gracias, Martín. Quiero agregar a lo que decía Martín hace un minuto al Instituto de Estudios Bolivianos, que es mi segunda casa en la Facultad de Humanidades, ¿no? Yo soy tanto profesora de la carrera como investigadora del instituto y me olvidé anotar eso, qué barbaridad. El instituto coedita muchas de las cosas que nosotros publicamos en la carrera, entonces es una instancia de apoyo y de promoción de nuestras investigaciones también muy importante. Voy a hablar del proyecto Prosa Boliviana de la carrera de literatura. La carrera de literatura de la UNSA ha ido virando hacia la centralidad de la investigación en la formación académica, por lo menos en los 18 años de lo que va del siglo XXI. En estos años se inauguró el Instituto de Investigaciones Literarias y la Maestría en Literatura y se ha promovido el CIF, Centro de Interacción y Formación. Los dos primeros se han ido consolidando fuertemente. De hecho, el IL en los últimos años ha promovido determinadamente la investigación estudiantil y la docente, organizando eventos y publicaciones. La maestría ya va en su quinta versión. Pero es en el último año que el tema de la investigación se convierte efectivamente en la actividad central de la carrera, al aprobarse un nuevo pensum en el que la mayoría de las materias, desde el tercer año de la licenciatura, están abocadas a iniciar a los estudiantes en la práctica investigativa y consolidar en ellos los procedimientos hacia la tesis, así como participar activamente como auxiliares de investigación en los diversos proyectos. Varias materias han sido reconfiguradas para convertirse, además de escenarios de formación, en ámbitos de investigación. La conformación del equipo Prosa Boliviana pertenece a este nuevo clima en la carrera, cuando se dieron muchas iniciativas y se realizaron muchas publicaciones, cuando se abrieron y consolidaron proyectos de gran envergadura. Pedro Brusilov, Freddy Vargas, Omar Rocha y yo procedimos a abrir la senda investigativa que lleva el título Paraguas de Prosa Boliviana en 2011, concentrándonos muy específicamente en escrituras de fines del siglo XIX y principios del XX. El entusiasmo por conformar el equipo y pensar en este periodo vino un poco de la historia personal de los integrantes iniciales. Pedro Brusilov escribía la tesis sobre Armando Chirveches, que una vez defendida fue premiada como investigación y publicada por el CIS. Freddy Vargas mostraba mucho interés por el pensamiento boliviano de inicios del siglo XX, al punto que en estos momentos termina una tesis sobre Carlos Medinaceli en la maestría de la carrera. Yo había comenzado a enseñar siglo XIX en la materia de comparada desde el 2002, a través de exploraciones en los géneros del gótico, el policial y la ciencia ficción, a través de los escritores malditos, alejándome en gran medida de la literatura contemporánea. Además, edité para el pie hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia, publicado en 2002. Omar Rocha ha participado precisamente, como nos acaba de contar, en esta investigación, la que, como todos ustedes saben, ha tenido gran influencia en lo que la crítica académica ha hecho desde entonces. En la historia crítica, Omar y los otros integrantes del equipo habían ideado el concepto de olvidadero, es decir, todo ese corpus de la literatura boliviana que fue abandonado, que murió de indiferencia o que se opacó frente a principios literarios hostiles. La elección del primer autor de la colección Prosa Boliviana fue Alberto de Villegas, ese gran olvidado que la historia crítica recuperó y sobre el que Omar precisamente escribió.
No nos costó definirnos por él como primer investigado, pues nos cautivaba ese aire de modernista tardío de Villegas, esa pinta de dandy de la Bolivia de los años 20 y esa muerte temprana en el escenario del Chaco. Partimos del capítulo de Omar, o del artículo de Omar sobre de Villegas en la Historia Crítica, y tuvimos la increíble suerte de encontrar en el Archivo de la Paz de la UNSA la caja de Villegas, una caja mágica, como terminamos llamándola, en la que don Alberto Crespo había guardado papeles del escritor que la madre le había entregado para que se hicieran los estudios que la obra de su hijo ya muerto merecía. De hecho, luego de su muerte en 1934, la muerte de Alberto de Villegas, doña Claudia Pérez, su madre, publicó con la ayuda de Juan Francisco Bedregal un libro magnífico que recoge muchos escritos sobre la obra y vida de su hijo, escritos de intelectuales fundamentales de la época. Este libro salió en 1936. Finalmente, don Alberto Crespo no pudo hacerse cargo de estos materiales y fue en esta circunstancia que nosotros encontramos los papeles a disposición. De Villegas había publicado en vida La Campana de Plata, interpretación mística de Potosí en 1925, reeditado por el Banco Central de Bolivia en el 89. Memorias del Malabar en 1928, cuya edición original numerada no hemos podido revisar, pudiendo acceder a las ediciones que el propio Alberto Crespo y Antonio Paredes Candia publicaron en los 80. Y Sombras de Mujeres de 1929, nunca reeditada hasta este año de 2018 por la Alcaldía de La Paz. Los invito a la presentación la próxima semana. Encontramos en la publicación póstuma de La Madre y de Bedregal una novela inconclusa, inédita, Gualamba, escrita antes de morir en el Chaco, que hemos incluido en nuestro libro de 2013, que es el año cuando publicamos los resultados de nuestra investigación. Además, publicamos muchos ensayos y artículos editados e inéditos, una tesis de Derecho de la UNSA, en fin, decidimos publicar, además de todo ello, o parte de ello, las Memorias del Malabar, por lo inaccesible que resulta a pesar de sus reediciones, y hay que confesarlo por ser un texto favorito del equipo. Es absolutamente fascinante. Nunca olvidaré la cara de felicidad de Pedro Kusilov cuando me dio encuentro a la salida de la Casa Montes de la UNSA, donde se halla el Archivo de la Paz, y me dijo: tienes que venir, tienes que ver esto. Resulta que el archivo había tenido una bella colección de fotos digitalizadas del escritor, las que pudimos incluir en la publicación para gran alegría nuestra. Nuestra queridísima Rosana Barragán es la culpable de haber digitalizado toda la colección fotográfica del Archivo de la Paz, por eso le agradecemos enormemente. El segundo proyecto empalmó con el trabajo doctoral de Mauricio Sousa, en verdad con su archivo de materiales sobre Ricardo Jaimes Freire. Vimos que en este archivo aparecían fotocopias de materiales de la Revista de Letras y Ciencias Sociales que el poeta dirigió entre 1904 y 1907 durante su residencia tucumana. Dejamos de lado la muy estudiada y visitada poesía de Jaimes Freire y nos dedicamos a investigar su prosa, en gran medida olvidada o dejada de lado. Nuestro interés como equipo, pues, no solo llega a la obra en su integridad olvidada, como la de Villegas, sino a esa parte de la obra de algunos autores que no se estudia o se estudia poco, porque hay otra zona que concentra toda la atención. En este sentido, vimos emerger a un Jaimes Freire ensayista, articulista, comentarista, cronista de gran calibre. Armamos los dos tomos de esta obra en prosa como libros hermanos de la edición de la obra poética y narrativa de Jaimes Freire, editada por Mauricio Sousa, precisamente en las letras fundacionales del Plural en 2005. Debo confesar parentéticamente que me sorprende mucho la ausencia de Mauricio Sousa en este evento, porque es uno de nuestros rescatiris más importantes. No valía la pena repetir edición, habiendo tan buena de la poesía y de los cuentos de Jaimes Freire, más bien nos abocamos en principio a la prosa no ficcional, al Jaimes Freire ensayista. Pero la cosa comenzó a complejizarse cuando nos encontramos con el teatro y los escritos historiográficos del escritor. Se nos cruzaba el Jaimes Freire polígrafo. En principio pensamos en incluir uno de los 5 tomos que la gobernación de Tucumán le había encargado en las primeras décadas del siglo XX, el más conocido Historia de la República del Tucumán de 1911.
pero poco a poco nos fuimos alejando de esa intención. Significaba un tercer tomo para nuestra publicación y al final no ha entrado en nuestro trabajo el Jaime Freire historiador. Esa tarea queda pendiente. El teatro, a pesar de que no está en prosa propiamente, entró sin embargo. Pensamos, tal vez un poco caóticamente, que era la oportunidad de recuperar esa parte de la obra que era también tan poco conocida y estudiada. Entraron pues La Antorcha y La hija de Jefté, maravillosa esta última, de 1889, y Los Conquistadores de 1928, esta última no tan maravillosa. Aparte, claro, de los libros teóricos sobre versificación y expresión y algunas cartas extraordinarias personales. Lo central, sin embargo, está en la crónica. Como un modernista no iba a escribir crónica, me decía yo, y la hallamos. Sin embargo, la crónica de Jaime Freire se aleja del modelo de la de Martí Darío Gómez Carrillo, en cuanto a que el boliviano no vivió del periodismo como los otros tres, sí de la enseñanza y los cargos públicos vinculados a la cultura y a la educación, y hacia el final de su vida a la política. Lo central de la prosa que trabajamos está en crónica, decía, y en los diferentes tipos de prosa escrita para la revista de Letras y Ciencias Sociales, notas, comentarios, reseñas, artículos, ensayos. A diferencia del tomo sobre De Villegas, en el que escribimos ensayos sobre diferentes partes de la obra Pedro Omar Freire, esta vez invitamos a una importante cantidad de investigadores a participar en el tomo exclusivamente dedicado a ensayos y artículos sobre Jaime Freire. Estamos los 4 investigadores originales, además de invitados especialistas en Jaime Freire como Mauricio Sousa, que había publicado su tesis doctoral en 2003 con el título de Los lugares comunes del modernismo, y la ya mencionada antología de poesía y cuento de 2005. Invitamos también a Marcelo Villena, que había publicado en 2003 Las tentaciones de San Ricardo, y Antonio Vera, que había defendido la tesis de licenciatura El signo de la herida, conflicto de sentido en la obra de Ricardo Jaime Freire en 2009. Está claro que estas publicaciones, junto a la historia crítica, pusieron nuevamente en el centro de las consideraciones críticas a Jaime Freire, fundador, a decir de Blanca Vitute, finalmente de nuestra modernidad literaria. Incluimos asimismo a 4 especialistas argentinos, queriendo de esta manera subrayar el hecho de que nuestro autor mantiene vigencia en el trabajo de importantes críticos allá, país donde vivió muchos años felices y en el que murió, parece que solo y abandonado. También participan los que entonces eran estudiantes auxiliares de investigación, Susana Centellas, Milén Gato Rico y Bernardo Paz. Acuérdense que estamos hablando de un proyecto académico y los proyectos de la carrera tienen como propósito central la formación de investigadores, por lo que siempre los estudiantes están participando en nuestras investigaciones. La gran diferencia, pues, entre De Villegas y Jaime Freire es que el segundo fue y es una figura muy reconocida del modernismo y sigue convocando atención crítica en el país y fuera de él, aunque nunca como sus colegas Martí Darío Gómez Carrillo. La gran tarea a la que nos habíamos abocado todos desde el inicio fue la de encontrar los originales de una novela que habría escrito Jaime Freire, que habría dejado inédita. Luego de todos los ires y venires del caso y atendiendo a lo que dice ese maravilloso libro, El anecdotario de su hermano, Raúl Jaime Freire, publicado en 1953, en cuanto a que la novela Los jardines de Academo fue archivada y parte de ella utilizada en juegos de niños en casa del poeta, dejándola así mutilada. Publicamos la parte de la novela que nos ha llegado vía la revista de Letras y Ciencias Sociales, en la que Jaime Freire fue publicando, por suerte, algunos capítulos. Tatiana Alvarado fue invitada para hacerse cargo de la edición y anotación de este texto. El proyecto para finalizar, en el que estamos ocupados desde 2016, que fue el año de publicación de los 2 libros sobre Jaime Freire, es la obra periodística de Ismael Sotomayor, escritor nuestro cuyo nombre va acompañado de un aura especial por la forma en que Jaime Sáenz lo ha recogido en sus libros. Él mismo utilizaba a veces el seudónimo Ismael Lillo. Sáenz lo rebautizó Peña y Lillo. El trabajo se inició específicamente pensando en las añejerías paceñas, publicado por el autor el último día del año de 1930 y luego reeditado por su sobrina Ana Rivera Sotomayor
y la editorial Juventud en 1987. La cuestión se comenzó a complicar cuando constatamos el intenso trabajo hemerográfico que la obra del paceño no acababa para nada en sus añejerías, columna que Sotomayor publicó en El Diario, periódico paceño con el que más colaboró hasta finales de los años 20. Hemos entregado, Omar Rocha y yo, la edición de este libro a la Biblioteca del Bicentenario, dejando así fuera de la investigación esa parte de la obra o delegando esa parte de la reedición a otro proyecto. El trabajo se redimensionó, pues el volumen del corpus se fue haciendo, se va haciendo, seguimos encontrando cosas de don Ismael, mucho mayor del que habíamos pensado, y a diferencia de Villegas y Jaime Freire, de los que encontramos mucho publicado o guardado en cajas específicas, ¿no es cierto? De Sotomayor no se ha recuperado nada, de Sotomayor no se ha recuperado nada más allá de las añejerías. El trabajo en periódicos y revistas esta vez ha sido pues muy fuerte. Varios miembros del equipo han trabajado y aún lo hacen en el recojo y la definición de ese corpus. Don Ismael nos está dando mucho laburo a tal punto que lo que habíamos planeado como 2 tomos a la manera de la publicación de Jaime Freire seguramente crecerá. Se aparece aquí y allá y no hay cuando se quede tranquilo el tal don Ismael. Hemos tenido que pensar en una fragmentación precisa de lo que vamos reuniendo y en una publicación igualmente fragmentada. Al mismo tiempo estamos varios investigadores editando el material recogido, tarea nada fácil, pues nuestro periodismo en la primera mitad del siglo no presentaba normas estables de redacción y los periodistas imprimían en sus escritos diferentes versiones de la lengua, según el tema y la ocasión. Especialmente don Ismael, Quispireto, travieso y juguetón con la lengua de los paseos.